Y de paso, para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. La misión de la JEP es administrar justicia en la transición para la paz. Deben investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves. Para ellos, no hay duda de que las FARC esclavizaron a los secuestrados, un delito de lesa humanidad tan grave que ha sido el único, no solo que ha recusado las FARC, sino el que los tiene con la soga, no con la cadena, al cuello. Clara Rojas y Luis Eladio Pérez, unas memorias que siguen haciendo daño y un crimen que no debe quedar impune. Según la Organización Mundial de la Salud, más de un cuarto de la población mundial, casi 2.000 millones de personas, sufre de algún tipo de problema o discapacidad visual. Muchísimos de ellos o se están quedando ciegos poco a poco o ya no ven nada. Por suerte, existe una cirugía revolucionaria que la tiene clara, un trasplante de córnea artificial que logra lo que muchos consideran un verdadero milagro, que un ciego pueda volver a ver. Colombia no solo exporta talento deportivo, también se ha convertido en una potencia en modelaje. Dior, Valentino o Louis Vuitton, algunas de las marcas más prestigiosas de la moda en el mundo, están eligiendo modelos colombianos que brillan en las pasarelas de Milán, Nueva York o en la semana más importante de la moda en París. Empecemos. Después de casi 20 años, el relato es tan estremecedor como el primer día. Ya no tienen cadenas al cuello y el olor a selva es un mal recuerdo. Pero las heridas de lo que vivieron Clara Rojas y Luis Eladio Pérez durante sus largos y crueles años de cautiverio en las manos de las FARC siguen doliendo. Y ellos son solo 2 de los más de 795 testimonios que ha recogido la JEP para señalar a las FARC de esclavistas. La nena Arrázola y un delito que podría costarles muy caro a Timochenko y compañía. Los políticos nos cogieron como una mercancía para ser canjeables con presos guerrilleros que estaban en ese entonces en las cárceles. Nosotros fuimos tratados como una vil mercancía. Esa es la tipificación exacta de la esclavitud, porque fuimos sometidos por unas personas privados de nuestra libertad y tratados como una mercancía. No tenía posibilidad de tomar decisiones sobre mi propia vida, ¿no? Sobre mi propia humanidad, cosa que hoy sí puedo. Sí, el hecho además de estar atado a un árbol. Sí, no, es tenaz. Mira, fue tan fuerte, yo eso lo cuento en el libro que escribí, que nosotros ambas estuvimos, eso fue con Ingrid, estuvimos por un mes, dejamos de comer. O sea, fue tal, dejamos de hablar. Fue tal el impacto que fue como si nos fuéramos empezando a morir en vida, ¿no? Tanto fue el impacto incluso para esta gente que ellos mismos decidieron tomar la decisión de quitarnos las cadenas, ¿no? Porque para nosotros fue un impacto enorme, enorme. Un impacto tan grande y desafortunado que Luis Eladio Pérez y Clara Rojas aún arrastran ese desgano cuando hablan de un tema tan abrumador y que la JEP consideró que además de secuestro, eso que vivieron se llama esclavitud. Por más de que no nos entendamos en algunos aspectos, nunca podemos bajar tan bajo en el escalón humano para permitirnos o permitirse una práctica tan inhumana como es el secuestro. Y es una cosa totalmente inhumana. Trato cruel, tortura, donde tú la veas, el aislamiento, la falta de comunicación es una prueba horrible. Horrible ver esto de nuevo y vuelve a sonar porque la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, lo dijo. Las FARC serían responsables del delito de esclavitud a este montón de secuestrados que les pusieron cadena, les quitaban los zapatos y hasta les prohibían hablar. He estado encadenado durante 10 años. Esa palabra,
Esta de esclavitud, la FARC no la vieron venir. La razón por la cual están aquí no es por las veces que los trataron bien, ¿sí? La razón por la cual están aquí hoy es por los hechos que fueron torturas. Le insistimos al exsecretariado de la FARC para que hablara en el programa después del pronunciamiento de la JEP, pero se negaron a hacerlo. La JEP también dijo que no, porque están recusadas por los antiguos jefes de la FARC. Venimos a esta audiencia a reconocer, y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La esclavitud tiene diversas formas. El hecho de estarte privado de la libertad es una forma de esclavitud. Te deshumanizan a un grado máximo, es que tú ya no eres ni persona, te conviertes en un número y ni siquiera eso. Entonces, cuando tú vuelves y te miras al espejo y te tocas y dices, sí, yo soy Clara, y la gente ya te vuelve a decir Clara, ¿no? Y tú vuelves a empezar tu camino. Un camino que especialmente para ella ha estado lleno de relieves y de desniveles. Que no quiero ni pensar en eso porque uno sufre, ¿no? Se le pone otra vez la piel de gallina, es horrible. Tuvo en Manuel a su hijo, que hoy es un estudiante de Derecho en condiciones alejadas de cualquier asomo de misericordia. La precariedad de la situación de mi hijo, sino que a mí honestamente no me gusta hablar de eso porque me duele. Si miras mucho y hablas mucho de eso, ay, quedas allá como paralizado porque el dolor te paraliza, ¿no? ¿A quién no? Y más a ella, que le sacaron a su hijo de forma que a la larga, ya en este momento, es mejor ni describir. Estar embarazada, tener un bebé, se convirtió en un problema, se convirtió en un agravante además. Claro. Y más, pues, también con el niño, ¿no? Todo lo que le tocó padecer. Estamos hablando que ya Emanuel tiene, ¿qué? 20 años. 20 años, sí, así es. Imagínate. Han pasado desde que nos liberaron como unos 17 años, más 17. Han pasado 17 años desde que recuperó su libertad. Habla Clara Rojas. Salió del Guaviare así, con sus ojos bajitos, una camiseta azul, pelo recogido y con esa expresión en la cara que parece que fuera a llorar o a reír en cualquier momento. De aquí, de esta selva que fue su castigo diario por 6 años, aterrizó en Caracas, donde se tomaron esta foto con Piedad Córdoba y con Hugo Chávez. Ella estaba delgadita y con un ramo de flores en la mano. Se había cambiado de ropa y ya quería ver a su hijo, Emmanuel, que nació de puro milagro. Y todos pensamos que se le iba a echar tierra, que la FARC iban a ir a la JEP, aceptaban delitos y se iban para su casa. Pero los magistrados fueron mucho más allá y le dijeron a la FARC que la cosa no era tan fácil ni tan sencilla, que hay delitos de lesa humanidad y que la esclavitud es uno de ellos. Hoy nos resulta inaceptable algunas prácticas que en tiempos de la guerra llegamos a considerar necesarias, como lo fueron el uso de cadenas o las caminatas largas y extenuantes. Ahora las FARC están encadenadas a que la sala de reconocimiento de la JEP diga si pueden ser juzgados o no por el delito de esclavitud. En este caso, las antiguas FARC tendrían que aceptar su responsabilidad. De lo contrario, pasarían el procedimiento ordinario y saldrían de la justicia especial. Si son hallados culpables, enfrentarían una pena de 20 años de cárcel. Hay una guerrilla sentada y desarmada, o exguerrilleros, están asumiendo una responsabilidad ante la JEP y les toca tragarse a ellos los sapos. Para Clara Rojas y para Luis Eladio Pérez es algo así como un alivio, aunque nada les quita ese malestar, ese recuerdo escalofriante, tormentoso, que va y viene. Y en 7 años lo único que yo vi realmente de solidaridad fue la marcha esa de febrero, que justamente el día que marcharon, el lunes ese de la marcha, ese día me sacaron a caminar para la libertad a mí. Cuando a las 4, 3 de la mañana empezamos a oír radio, que en Pekín habían marchado 2.000 personas en la plaza Tiananmen, que en Australia, pues por el cambio horario, habían caminado 200 colombianos con bandera. Es como a las 9 de la mañana, miles de colombianos marchando por nosotros, millones. Luis Eladio siempre estuvo sereno y reflexivo durante la entrevista, pero hay momentos de momentos y se conmovió hasta las lágrimas cuando recordó aquella marcha contra el secuestro. Es una de las más crueles formas de esclavitud, y más cuando fuimos tratados como mercancías.
Esa es la forma moderna de la esclavitud. Eso sentía Luis Eladio, que eran una cosa tirada ahí, en la tierra húmeda de la selva, sin bañarse, O sea, que arrastrado. amenazaban de muerte. si Ah, no sí, lo hacía. total. Pero si es que teníamos fusil 24 horas en la cabeza, nena. Con comida escasa. Por si fuera poco, pedir permiso para ir al baño. Bueno, aunque decir baño es mucho cuento. El sentirse encadenado, amarrado a un árbol las 24 horas, tener que llevarlo a uno encadenado a que hiciese sus necesidades delante del guerrillero o guerrillera para que lo vigilara, caminar en las marchas encadenados de a dos con el peligro que ello conllevaba. El riesgo era nada menos que morir de asfixia. Tú te imaginas el peligro donde uno se vaya y se caiga por un lado y el otro por otro, quedábamos ahorcados, muertos ahí. El 28 de febrero de 2008, Luis Eladio fue otra vez un hombre libre. Había perdido varios kilos y tenía una barba canosa. El bigote no tan espeso. Llevaba un morral verde colgado a la espalda, una camiseta gris y un pantalón oscuro, una sonrisa débil en ocasiones. La piel sin color de pronto casi un poco amarillenta, con menos pelos en la cabeza y caminaba ya en este momento tranquilo, seguro, sin cadenas. Y al fondo la selva que la iba dejando atrás, a la que no pensaba volver, y ni siquiera lo piensa aún. Nosotros hubiésemos querido que ya este tema fuese superado. Yo he tratado de hacer el ejercicio de borrón y cuenta nueva, de pasar la página, pero cada día le van surgiendo aristas al tema. La JEP los oyó uno a casi todos los secuestrados civiles y militares. Me ocurrió a mí y nos ocurrió a todos los demás secuestrados. La forma inhumana que nos trataron, como animales. Algunos no controlaron las lágrimas, otros preferían no mirar a la FARC. No es justo que nosotros, después de haber esperado la bobadita de 11.741.100 y pico de minutos, podamos expresar nuestro dolor en estos escasos 15 minutos. Y la JEP fue configurando el expediente y tipificando el delito. La conclusión es sencilla: esclavitud. Y esa palabra tiene una enorme carga llena de significados grotescos y de mucho padecimiento. Cuando nos escapamos en alguna oportunidad con la doctora Ingrid Betancourt, nos quitaron los zapatos, las botas, estar descalzos en la selva. Ese tipo de acciones que ellos cometieron no son nada más ni nada menos que los síntomas más viles de la esclavitud de un ser humano. Luis Eladio tiene 71 años y fue senador de la República. Fuimos chantajeados muchas veces, algunos policías y militares que compartieron secuestro con nosotros para obligarlos, entre comillas, a hacer manualidades, gorros, esto, a cambio de que les pudiesen suministrar una medicina o mejorasen o les diesen una porción mayor de comida. Estuvo 7 años secuestrado y los 2 primeros en la selva fueron, por decirlo menos, una especie de preparación para perder la razón, para volverse completamente loco. Mire, nena, yo los 2 primeros años permanecí solo, entre el Nariño y Putumayo, en esa zona selvática, donde pasa el oleoducto trasandino que va de Orito hasta Tumaco. Y permanecí los 2 primeros años solo ahí. Y yo los 2 primeros años no hablé con nadie. Con nadie. A mí se me iba petrificando la cara. Nena, yo no podía casi que gesticular en un momento dado. Cuando alguna guerrillera me prestó un espejo, yo no me acuerdo, tratar de afeitarme o alguna cosa, y me vi, yo no podía creer que era yo. Es decir, esta no es mi cara. ¿Qué fue lo que me pasó? Lo que le pasó fue eso: un encierro obligado, un silencio abrumador y sordo, impregnado de humedad y rodeado de amenazas. No estaba permitido hablar con nadie y nadie hablaba conmigo. Me llevaban, me dejaban la comida, me la tiraban ahí en una olla, en fin, nada, alguien me gritaba, vaya al baño, vaya a esto. Yo decía, necesito ir a hacer mis necesidades. Vaya, ese era todo el diálogo que yo podía tener. Eso era todo. Nada más había guerrilleros cercándolos,
y apuntándolos. Camina más lento hoy y vive en una finca cerca a Bogotá, una ciudad que le gusta venir bastante poco. Si tú le preguntas a algún secuestrado que tuvo esa vivencia de las cadenas, no hay algo que más nos haya afectado que eso, la imposición de esas cadenas. Y nada se parece más a la esclavitud que eso, las cadenas, y además amarrados a un palo. Fuimos tratados como animales. Nena, yo estuve 6 de los 7 años encadenado. Éramos encadenados a los árboles. Cuando salíamos a marchar, a caminar, nos llevaban muchas veces como cabrestillos, sacar un perrito, una mascota, uno a caminar al parque. Ese era el tratamiento. Era de esclavo absoluto, encadenados permanentemente. Esclavitud que ellos pensaban que era perpetua. Como castigo los implementaron en algunas oportunidades. Otra de las cosas, nos obligaban a cargar equipos con pesos de 20, 22, 25 kilos. Muchas veces metían comida en los equipos nuestros y teníamos que cargar. Aparte pues del toldillo que nos daban, de la carpa pues para cubrirnos de la lluvia, de todo lo mínimo que teníamos ahí dentro del equipo, que por supuesto para uno, con un físico, con una edad, no teníamos ninguna preparación de tipo ni militar ni policial, no teníamos la edad para poder superar estas marchas extenuantes desde las 5, 5 y media de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, cargando en la espalda entre 15, 20, 22, 25 kilos. Era una locura. Más que una locura, es un teatro de torturas con campos de concentración alambrados en la selva. Por eso la liberación de los policías, de los militares, de ellos, de Clara, de Ingrid, de Luis Eladio, de todos, fue celebrado en ese entonces por el país entero, creyendo que jamás esta pesadilla volvería a pasar. Ellos nos robaron la libertad, nos robaron la voluntad, pero nunca nos pudieron arrebatar la dignidad. Y tal vez por eso están de pie, porque la dignidad no se entrega tan fácil. Es el último eslabón de esa cadena que te mantiene aferrado a tu libertad, aunque estés amarrado de día y de noche. La JEP pronto tomará decisiones, y a más de uno es probable que no le guste, de malas. Rehacer la vida después del cautiverio no ha sido fácil para ninguno. Clara da clases sobre Derecho Constitucional y Negocios y también cátedra sobre Resiliencia y Liderazgo. Luis Eladio, en cambio, está retirado de la vida pública. No se vayan, así se puede volver a ver la luz. Un ciego que vuelve a ver. Un milagro. Ya nos vemos después de comerciales. Que un ciego logre ver de nuevo podría parecer el argumento de una película futurista o de ciencia ficción, pero no. Pasa también en la vida real gracias a una novedosa operación con córneas artificiales hechas a la medida del ojo. Hay pacientes con graves deficiencias visuales que encuentran la luz al final del túnel. Diego Rubio comprobó con sus propios ojos el milagro científico de 2 personas que volvieron a ver después de haber vivido en un mundo de tinieblas. Y se hizo la luz. ¿A ti qué te gusta ver desde que te operaron? Ver las luces en los edificios. Solo el hecho de estar aquí sentado con ustedes, los árboles, todo. Esto es grande. Detenerse en las luces de un edificio, perderse en el titilar de un árbol de Navidad, para mí, seguramente para usted, para la inmensa mayoría, esas son acciones cotidianas que pasan prácticamente desapercibidas. Pero a Enid y a Alex David esas pequeñas cosas les dan fuerzas para levantarse todos los días. ¿Qué significa para usted poder ver de nuevo? Vivir, vivir. ¿Qué le gusta ver? Ahora que puede. El desafío. Muchas cosas. Y los informantes. Yo entendí ahí que dijo los informantes. No, mentira. Que así va a ser los informantes, la seña. Enid era ciega. Vivía en un mundo de sombras. Alex David también era ciego y además ha sido sordo toda la vida. Por eso se apoya en su mamá para comunicarse con nosotros. A los dos les dijeron que no volverían a ver, que sus ojos irían perdiendo el brillo hasta quedar en tinieblas. Pero aunque hasta a ellos a veces les cuesta creerlo, recuperaron la visión y con ella la pasión por la vida. ¿Cómo está el ojo? Que puede ver bien, que sí, que está limpio. ¿Qué le emocionó ver?
que no hubiera visto antes. Yo tengo un hijo, pero en los Estados Unidos, cuando se graduó en la Naval, yo no había visto la foto y lo vi. Para Enid y para Alex David se hizo la luz. Y todo gracias a una cirugía revolucionaria conocida como queratoprótesis. Una operación en la que se reemplaza la córnea original del paciente, generalmente desgastada y opaca, por otra córnea, pero artificial, hecha a la medida de cada ojo. Sí lo interpretan como algo que definitivamente es milagroso. Nosotros somos el instrumento que procesa el milagro. Los doctores Luis Anaya y César Carriazo son los hacedores de los milagros de Enid y Alex David. Esos milagros científicos que logran que una persona ciega recupere la vista gracias a una prótesis visual nuevecita, una especie de córnea biónica, fabricada en plástico y titanio y de color azul cielo que se cose sobre el ojo. ¡Wow! Esa es la córnea artificial. Así se ve. Así se ve. Mira, esos son los punticos. ¡Wow! Esto es un lente de contacto. Sí. Estos son los puntos que se toman manuales. Este es el eje óptico a través del cual el paciente ve. Y estos son unos huequitos que se usan para nutrir la córnea. El doctor Carriazo es un experimentado cirujano de ojos, dueño de una conocida clínica en Barranquilla que lleva su apellido. La doctora Naya también es cirujana. Trabaja con Carriazo en su clínica y los dos son especialistas en la córnea. Esa membrana transparente que está pegada al globo del ojo, que nos ayuda a enfocar y permite el paso de la luz. Esa especie de lente que en últimas es la que hace que veamos. El ojo es un órgano indescriptible, con medios transparentes, carentes de vasos sanguíneos que te permiten ver en su interior. El ojo es la ventana del cuerpo humano. Tú a través del ojo puedes saber qué enfermedad tienes. Ves el color de la parte neurológica de tu nervio óptico, que es el reflejo de tu cerebro. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que casi un cuarto de la población mundial sufre de alguna deficiencia visual seria. Y el 5% de esas personas tienen problemas de córnea precisamente. Para que entienda la magnitud, esos son más de 100 millones de personas. 100 millones de personas a quienes se les podría abrir una esperanza gracias a la queratoprótesis. ¿Quién puede someterse a este tratamiento? Los pacientes ciegos que la ceguera es más corneal que de otra parte del ojo. Un ojo cuya causa de ceguera es la córnea. Las prótesis de córnea existen hace más de medio siglo, pero durante décadas presentaron rechazos, es decir, no sirvieron para mucho. Solo hasta hace unos años fue encontrada la tecnología adecuada y empezaron a funcionar bien. El problema es que todavía son costosas, pueden costar más de 30 millones de pesos y no están incluidas en muchos planes de salud y poca gente las conoce. Solo pocos centros en Colombia lo hacen, en Estados Unidos lo hacen, en España, pero son pocas personas los que lo hacen. Este es el ojo, ¿no? Nos encontramos con los doctores Carriazo y Anaya en sus consultorios. Hay un lente externo que es la córnea, que es la que vamos a cambiar. Pero antes de sentarse a hablar con nosotros sobre córneas y trasplantes, nos invitan al quirófano. Así, con nuestros propios ojos, con nuestras propias cámaras, podremos verlos en acción. Los dos son hábiles y meticulosos. Dicen que los resultados de sus cirugías todavía los emocionan, pero se ríen con una mezcla de orgullo y vergüenza cuando Enid o Alex David les repiten que tienen manos mágicas. Si no, ¿cómo les pueden explicar que los hayan sacado de la penumbra? Enid, ¿qué ve a alguien que ya no ve? Sombras nada más, como Sombras dice nada la más. canción. El que está completamente ciego no tiene percepción de luz. El que nace ciego no ve nada porque nunca vio la luz. Alex David nació ciego y su mamá, Rosemary Pinede, fue la primera en sospecharlo. No solo le descubrió una mancha blanca en las pupilas, también notó que no la seguía con la mirada. Entonces lo llevó a un médico y el diagnóstico fue contundente. Me dice, me da mucha pena, pero el niño es ciego. Eso blanco que le ve usted son cataratas. Entonces, enseguida se me enciende la luz y le digo yo, ¿por qué no me revisa también los oídos? Alex David tenía una condición conocida como síndrome de Gregg, provocada por una rubiola no diagnosticada que había sufrido su mamá en el embarazo. Por eso, el niño estaba ciego y sordo. No tenía forma de comunicarse con su entorno, no contaba con los sentidos que más lo acercaban al mundo. Había que hacer algo. ¿Cuántas operaciones tuvo su hijo recién nacido? 4. ¿A qué edad? La primera fue a los 3 meses. Le operaron un ojito. A los 4 meses le operaron el otro. Después, a los 5 meses se dieron cuenta que habían quedado restos de cápsula en el otro ojo. Tocó raspar de nuevo. Y a los 6 meses, de nuevo el otro porque se le había tapado el lagrimal.
Recuperó la visión parcialmente. Creció con unas gafas que lo ayudaban a caminar sin tropezarse y a comer sin ayuda, hasta que a los 8 años el ojo derecho aumentó su presión debido a un glaucoma y la visión se le fue debilitando de nuevo y dejó de ver por ese lado. Por fortuna, todavía podía tener cierta independencia. Esa era la ventana al mundo, es la única ventana que él tenía. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo. ¿Y cómo se comunicaba? Él me enseñaba las señas caseras. Entonces él, por ejemplo, me arrastraba hasta el televisor y me decía que eso... en el televisor. Alex David es sonriente y cariñoso. Tiene 38 años, pero no se le ven ni en las curvas. Le gusta ver fútbol, bailar, ayudar a su mamá en la cocina. El ojo con prótesis, el ojo nuevo, le llora de vez en cuando, pero nos pide que no nos preocupemos. Dice que es por las luces que usamos para las entrevistas. Que gracias a Dios estamos juntos y le da gracias por la ayuda que le he dado. Estudió en un colegio para niños con dificultades auditivas y aprendió lengua de señas. Todo iba bien, sin problemas, hasta que pasó lo que muchos temían. El ojo izquierdo también se le fue apagando. Se le puso muy rojo, después muy blanco. Era como tener una nube permanentemente al frente. Su hijo va a quedar ciego, dele calidad de vida. ¿Y no pensó en tirar la toalla? Jamás. Como decía yo, cueste lo que me cueste, mi hijo va a ver. Rosemary es una mamá ejemplar, una guerrera que no sabe lo que es rendirse. No solo capoteó los tratamientos para un cáncer de mama que le detectaron mientras Alex David lidiaba con sus problemas de ojos y de oído, sino que se negó a escuchar a esos médicos que le dijeron que no existía en el mundo una solución para su hijo. Ya él se prendía de uno para caminar, ya él se tropezaba con las sillas, ya él no tenía casi luz en el ojo. Y es sordomudo, entonces no teníamos retroalimentación. Su pobre madre y su papá, muy comprometidos con él, dijeron: no, hacemos lo que sea para que Alex vea algo. La única opción disponible era un trasplante de córnea humana, para ser claros. Entonces se apuntaron para recibir la donación. No había nada que perder. Le hicieron un trasplante de córnea. ¿Y qué pasó? Me dijo el doctor: no, está haciendo rechazo. Entonces le hicieron otro trasplante. Le hicieron otro, lo mismo, y luego otro, lo mismo. Fueron 3 cirugías de trasplante de córnea. Según datos de la prestigiosa Clínica Mayo en Estados Unidos, 1 de cada 10 trasplantados de córnea humana la rechaza. Es lo que esta madre abnegada llama la lotería del trasplante. Una lotería que no solo se ganó su hijo en varias ocasiones, sino también la señora Enid. Y no 1 ni 2, sino 10 veces. Su organismo no permitía ningún donante. La rechacé. La primera pues me duró un poquito, más o menos unos 3, 4 años. Las siguientes nada. ¿De quién eran esas córneas? Jóvenes, hombres, mujeres. Adolescente también, joven, acabado de morir incluso. Enid se presenta como una mujer creyente y echada para adelante. Nacida hace 78 años a orillas del Mar Caribe. Profesora y abogada especialista en docencia universitaria. Durante un par de años, juez de la República en el municipio de María la Baja. Una carrera profesional exitosísima que empezó a opacarse cuando la córnea empezó, sí, a opacarse también. A los 25 años, el doctor Juan Carlos Arango me diagnosticó un glaucoma y fui perdiendo visión. Enid nos recibe en su casa en Cartagena, donde hoy pasa los días leyendo, caminando por el barrio, metida en el celular como casi todo el mundo. Tiene el sentido del humor agudo y la memoria intacta. Piensa que nosotros no le creíamos que estuviera viendo bien y que solo por eso la visitamos. Ver para creer. Tú, bendita Virgen María. Yo veía luz. ¿Ver televisión? No. ¿Leer? Tampoco. ¿Caminar sola? Tampoco. Dice que pasó más de 10 años a oscuras, hasta que, al igual que Alex David, se le presentó una oportunidad que parecía sacada de una película futurista. Había unas córneas artificiales traídas de Estados Unidos o de Alemania que la harían ver de nuevo. Solo había un problema. Eran bastante costosas. ¿Cuánto vale ese trasplante de córnea artificial? En ese entonces, 38 millones de pesos. Mi hija hizo una campaña allá en Estados Unidos. Eso, se repartieron papeles, se hizo propaganda por radio, se hizo de todo para poder reunir ese dinero. Enid, por su lado, se apoyó en un seguro médico que corrió con parte de los gastos. Además, usó sus ahorros. Y valió la pena, valió mucho la pena. La cirugía salió tal cual como estaba planeada. Milagro a la vista. No me veo la mano, no me veo la tuya tampoco. Pero acá, ya casi. Sí, ya.
Queda perfecto, es como un lente. Es como, como si te pusieran una gafa. Entonces, claro, es como en las películas. Les quitan los protectores y ya vio. Exacto. Me quitan las vendas enseguida a ver todo. Siempre me dice, ¿me ves? Digo, claro que lo veo. Ella misma tiene la capacidad de ver su cartera, de abrir su zipper y de sacar un celular. Me dice, aquí dice que la hora es 10:50 de la mañana. Y el efecto para Alex David también fue inmediato y tan increíble que él describe su operación como una nueva maravilla de la humanidad. Cuando a ese muchacho le quitamos el protector y nos vio y nos miraba y nos hizo así, te puedes imaginar. Yo le hacía que 2, entonces me hacía. Le hacía yo que 4 y me hacía que 4. Han pasado ya casi 2 años desde que Enid y Alex David volvieron a ver. Y hasta ahora todo va viento en popa. 12:15. A Enid ya le funciona el ojo derecho. Alex David ve por el izquierdo. Deben ir a controles y hacerse limpiezas y usar antibióticos. No es que tengan una visión 20/20, pero los dos recuperaron la independencia, que no es poco. Estoy viendo bien. ¿Y las laterales? Para reconocer. El izquierdo, pues con más dificultad. Él va a quedar lo que llaman visión pitillo. Como por dentro de un tubo. Dentro de un tubo. Ahora, Enid quiere retomar los libros que abandonó cuando dejó de ver. Alex David piensa estudiar un técnico en almacenamiento y bodegaje. Enid quiere ver a su hijo en vivo y en directo. Usted ve a su nieto ya grande. Y cuando ya lo vio en persona, su nieto. La misma cara de él. La de misma su papá. cara de su papá. ¿Está feliz? Súper feliz. ¿Sabes lo que es levantarse y ver el sol? Ya, estamos vivos. Háganse la vida agradable, porque estar ciego es duro, es difícil. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Pero para Enid y Alex David, sus nuevos ojos son mucho más que eso. Son esa ventana al mundo que les da vida. Y son también la prueba de que los milagros, al menos los milagros basados en la ciencia, sí existen. Ambos esperan que sus nuevos ojos sigan brillando con luz propia por muchos años más. Y los dos sueñan, más adelante, poder operarse el otro ojo. Ojalá. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen Séptimo Día, historias de personas que afrontan una dura enfermedad, su día a día sobreviviendo al cáncer y su lucha por sobrevivir. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.